Hace algunos años recuerdo haber leído una anécdota en uno de los libros de John MacArthur, en donde habla de un predicador que leyó, creo que se llamaba Marcos, él leyó en el Evangelio de Marcos la referencia donde el Señor Jesucristo manda desatar un pollino y dice: traedlo porque el Señor lo necesita. Y este hombre decía: este es mi acta de nacimiento, es el texto que Dios me dio. Y casualmente el capítulo y el versículo de este pasaje de Marcos coincidía con el día y con el año de su nacimiento. Entonces decía: es mi acta de nacimiento. Y estaba predicando el hombre a voz en cuello sobre el asunto, hasta que se acerca su esposa y le dice: no puedes utilizar ese texto. ¿Por qué? Porque habla de un burro, le dice. Y entonces el hombre tuvo que buscarse otro acta de nacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se utiliza la Biblia con propósitos que no tienen que ver realmente con la intención del Espíritu Santo para darnos su palabra. Pero sí, es verdad que algunos textos pueden ser un punto de inflexión en la vida de un creyente. En mi caso, yo recuerdo en el Evangelio de Juan, en donde la palabra del Señor dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es un texto que despertó mi espíritu. Y sabemos que la conversión empieza por la obra del Espíritu Santo, porque el hombre está muerto. Hasta que llega el Espíritu y nos toca, entonces podemos responder al llamado de la fe. Nosotros creemos que estamos buscando a Dios, creemos que hemos tomado una decisión, pero ha sido Dios guiándonos a lo largo de ese tiempo. Digo esto, hermanos, por el texto que nos ocupa en esta mañana, Romanos 1, 16 y 17, que fue el texto que el Señor utilizó para tocar el corazón de Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero era un estudiante de Derecho. Su padre había decidido que él iba a ser doctor en Derecho. No le preguntó, simplemente fue su decisión. El padre había sido campesino, se convirtió en minero, tenía algunas fundiciones y prosperó económicamente, y decidió que la mejor carrera para su hijo era ser doctor en Derecho. Pero en alguna ocasión, en el camino entre la casa de sus padres y la universidad, Lutero sobrevivió una tormenta eléctrica. Vio cómo los rayos caían cerca donde él estaba, y entonces gritó: Santa Ana, sálvame y me haré monje. Santa Ana era la patrona de los mineros, y él hizo la promesa de que se iba a hacer monje, cosa que efectivamente cumplió. Sin embargo, fue el inicio, dice, los primeros años fueron una delicia para él, dedicarse a orar, a meditar en la Biblia, etc. Pero llegado el momento, empezó a entrar en un conflicto religioso, y decía: si Dios es justo y yo soy pecador, Dios me va a condenar, haga yo lo que haga. No hay forma de que yo escape de su juicio. Y decía: puedes temer a un Dios así, pero no puedes amar a un Dios así. Llegó a ser incluso profesor de las Escrituras, concretamente la carta a los Romanos, hasta el día que el Señor tocó su corazón, precisamente en este texto que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Dice: yo entendía este texto como la justicia de Dios es la forma como Él juzga a los pecadores. Dice: pero de pronto encontró que esa justicia de Dios se nos imputa a través de la fe, se nos apropia la obra de Cristo a través de la fe, y dice, y nos da la vida. Y dice: fue como si las puertas del paraíso se abrieran de par en par, y ahora podía ver allí a Cristo abriéndole los brazos y llamándolo a una vida de servicio y de compromiso. Este texto, hermano, se basa obviamente en una referencia al libro del profeta Habacuc, y esa referencia a Habacuc se utiliza, si mal no recuerdo, 4 veces en la Biblia, y en cada caso tiene un significado diferente, porque las circunstancias en las que se escribe son diferentes. Pablo habla de este pasaje como el inicio de la fe, como el inicio de la vida cristiana, pero hay contextos en donde se habla, como en el caso concreto de Habacuc, se habla de una situación de lucha, de fe, y tiene aplicaciones diferentes a diferentes situaciones en la vida cristiana. Pero hermanos,
este texto en particular sirvió a don Santiago Crane, un formador de predicadores en América Latina, en su libro El Sermón Eficaz, a través de un bosquejo que él dejó allí para modelo de sus estudiantes. Voy a permitirme hacer referencia al bosquejo de mi hermano Santiago Crane para hablar precisamente de este pasaje. Pablo empieza diciendo en el versículo número 16: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La primera afirmación que el apóstol hace es que el Evangelio es poder de Dios, y ese poder de Dios se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, al ser poder de Dios significa que nació en el corazón de Dios. La obra de redención que Cristo vino a materializar al mundo realmente inició en la determinación de Dios de traernos una vez más a la relación con Él. La palabra de Dios nos enseña desde el libro de Génesis, los primeros capítulos, la historia de la caída del hombre, y aunque en algunos círculos se llegó a afirmar en el pasado que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis realmente eran mitológicos, que la verdadera crónica empieza en el capítulo 12, la verdad es que sin los primeros capítulos de Génesis no podríamos entender ni al hombre, ni al pecado, ni las situaciones en las que estamos viviendo. Hace unos años, cuando estaba de visita en Kentucky, el pastor Darren Cobb me regaló un libro que en español sería No Adán, no Evangelio, sería el título en español. Y lo que estaba argumentando el autor es que sin la historia de Adán, pues ningún sentido tiene el sacrificio de Cristo, ni la necesidad de arrepentimiento, ni de fe. La verdad es que para nosotros, hermanos, son textos históricos que hablan de una manera sucinta, de una manera breve, de toda la historia de la caída y el inicio también de la historia de la redención. Este plan inició en el corazón de Dios, en el corazón de un Dios amoroso que nos sale al encuentro y nos llama a su evangelio. Sé que cada uno de nosotros tiene una historia personal diferente. Sé que Dios ha usado circunstancias distintas, independientemente de si venimos de un contexto católico o venimos de un contexto evangélico. En su momento Dios tuvo que salirnos al encuentro para llamarnos a la salvación. Pero no solamente empieza el evangelio en el corazón de Dios, sino que se materializa en la obra redentora de Jesucristo. Cuando vemos, hermanos, la obra de Cristo, entendemos realmente el evangelio. En su tiempo, Martín Lutero llegó a ser un profesor muy brillante de la orden de los agustinos, que era la orden más estricta del catolicismo en aquel tiempo. Él decía, en su testimonio personal, decía que cuando era niño había conocido a un príncipe alemán que se llamaba Wilhelm von Anhalt. Era un hombre, un príncipe, un hombre que abandonó los salones de la corte para convertirse en fraile mendicante. Dice: lo vi con mis propios ojos, cargando su saco del mendigo como un asno. Dice: era apenas piel y huesos, dice, por la austeridad de la vida monástica. Y dice: cualquiera que lo veía no podía dejar de sentir vergüenza por su propia vida. En eso consistía la vida de los monjes, en tratar de ganar el cielo a través de sus obras, de sus privaciones, etcétera, etcétera. Y en su momento, después del incidente con la tormenta eléctrica, Lutero entró también al monasterio y se convirtió en un fraile, y después se convirtió en un profesor muy brillante. Escribió una obra en una convención que tenían los agustinos, en donde hablaba del evangelio, hablaba del evangelio de la cruz. Decía que en el mundo la gente busca el evangelio de la gloria. El evangelio de la gloria son las bendiciones, las promesas, Dios te quiere rico, sano, próspero, en otras palabras, pero son los conceptos que estaban allí en el cristianismo de hace 500 años. Y decía Martín Lutero: el verdadero evangelio es el evangelio de la cruz, el evangelio del que entiende perfectamente y asume el compromiso de la palabra de Dios, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía: en eso consiste la esencia de la vida cristiana.
una realidad que Cristo materializó con su sacrificio, con su vida y con su muerte, con su resurrección y con su ascensión, hizo posible nuestra esperanza en la redención. Pero no solamente empieza en el corazón de Dios, no solamente lo materializa Jesucristo, sino que lo aplica también el Espíritu Santo. Es una obra trinitaria en donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajan en la obra de redención del hombre, llevándolo a los pies de Cristo. Es una potencia, como decíamos, es un poder, como decíamos, salvador. Es un poder universal, porque las condiciones del Evangelio están al alcance de todos los hombres. Es una obra a través de la cual Dios quiere redimir al hombre, y sus demandas de arrepentimiento y fe están al alcance de cualquier ser humano. Claro, la Biblia nos enseña que habrá personas que no creerán. Dice que el camino a la salvación es estrecho, el camino a la perdición es ancho, y muchos van por él. Es verdad, hay personas que pueden escuchar y creer que son cristianos sin serlo realmente. He contado la historia de un diácono de una iglesia bautista en Chihuahua. Estoy hablando de fines de los años 80, principios de los años 80, fines de los 70. Billy Graham hizo una campaña en la Arena México, en la Ciudad de México, obviamente, y las iglesias del interior del país rentaban autobuses, llevaban grupos de personas para estar en la campaña. Debo ser honesto y decirles que la primera vez que escuché predicar a Billy Graham, casi me sentí tentado a la decepción, porque yo esperaba un predicador poderoso, elocuente, y no, hermana, era un predicador muy sencillo. Le presentaba el ABC de la fe de manera que un niño pudiera entenderlo. La diferencia es que cuando hacía la invitación podían pasar 1000 personas al altar, cosa que no ocurre con la mayoría de los predicadores. Dios lo utilizaba de esa manera. El hecho es que una iglesia de Chihuahua decidió rentar un camión e ir a la campaña, y estaba el momento del llamamiento al altar, del llamamiento a la conversión, y el diácono que llevaba el grupo de Chihuahua empezó a bajar las escaleras en la Arena México para ir a la plataforma, y todos pensaron, va a ir a ayudarles a hacer registros de las personas que toman una decisión por Cristo, a orar con ellos, etcétera. Pero no, el hombre se paró ahí junto con los que habían aceptado al Señor Jesucristo, los pasaron al cuartito, les dieron alguna consejería básica espiritual, un Nuevo Testamento, les pidieron sus datos para si querían que se les visitara después. El hecho es que termina el culto, termina la reunión, y el hermano sale, y todos los hermanos que iban bajo su liderazgo estaban desconcertados. ¿Qué pasó, hermano? Dice, es que me di cuenta que nunca había creído en Cristo. Si yo llegué a la iglesia, me gustó. Me dijeron que si me quería bautizar, me bauticé. Me dijeron que si quería servir, serví porque me gusta servir. Dice, pero nunca había entendido el evangelio así, de esa manera tan sencilla, tan clara, tan contundente. Y dice, me doy cuenta que nunca había tenido un encuentro personal con Cristo así. Por eso decíamos, cuando hablamos, hermanos, de que las condiciones del evangelio están al alcance de todos, estamos hablando de que cualquier persona que abre su corazón a la voz del Espíritu Santo puede responder. Pero no solamente es una invitación que se restrinja a una o dos personas. Su llamado es a la humanidad entera. Su llamado, claro, sabemos, habrá gente que no va a creer. Hay gente que puede incluso nacer y crecer en un hogar evangélico y nunca comprometerse con la fe de sus padres o desarrollar una fe propia. Pero el llamado a la conversión es sincero. Es un llamado en donde Dios lanza la red para que los hombres puedan venir a Él. Y la situación también es que este llamado lleva a los hombres a una entrega y una relación personal con Jesucristo que puede transformar su vida. Ahora, hay una tercera y última idea que encontramos en este pasaje, y es que los beneficios
del poder de Dios son increíbles. Primero, nos redime Dios del castigo del pecado. Un día iremos a la presencia de Dios sabiendo que Cristo pagó por nosotros. Cuando tenía 21 años y llegué al seminario en la Ciudad de México, conocí una familia de un refugiado de la Guerra Civil Española, el hermano Fernández. Y su papá había sido funcionario de la República en Barcelona, y aunque ellos eran andaluces. Y el hecho es que huyeron de España, fueron a Francia. Dice, en Francia nos trataron como animales, dice, en campos de concentración. Y finalmente pudieron migrar a México, pudieron llegar a nuestro país y llegar al conocimiento del Evangelio con el tiempo. Curiosamente, una hermana suya, hija de un funcionario republicano, se casó con un oaxaqueño, un hombre tremendamente religioso. Se llamaba, no sé si viva, se llamaba Salerino Salmerón. Era jefe de la falange mexicana, de los nazis de México. Usaba un traje color caqui, una camisola, un pantalón militar, traía un brazalete rojo con un círculo blanco y una cruz verde allí, y en su publicidad el hombre aparecía siempre haciendo el saludo nazi. Era divertido, hermanos, porque era un hombre de, si acaso, unos 60 de estatura, morenito, facciones étnicas, pero bien nazi el hombre allí, saludando al Führer, con su postura ahí muy marcial, ¿no? Ese hombre le había entregado a los Fernández un folleto para una invitación, para ir a una misa, a la misa por el eterno descanso del alma del evangelizador de México, don Hernando de Cortés, en la Catedral Metropolitana. Estaban 500 años después, estaban dándole, estaban buscando que Dios perdonara algún pecado del conquistador con esa misa. Y me hizo recordar a un ex sacerdote italiano, Antonio Pessotta se llama. Él se convirtió en las Islas Filipinas y migró después a Estados Unidos y tiene un ministerio de evangelismo, habiendo sido él mismo sacerdote. Era profesor de un colegio allá en Filipinas, y de alguna manera Dios hizo la obra en él. Y contaba el hermano Pessotta que en alguna ocasión le preguntó a un sacerdote filipino: ¿cuántas misas se necesitan para sacar un alma del purgatorio? Y él respondió: una. Porque en teoría en la misa Cristo vuelve a ser sacrificado, y entonces cualquier pecado que tengas es lavado por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué ustedes cobran por misas a los creyentes año con año? Y yo me acuerdo de mi abuela materna. El abuelo había muerto hacía 30 años y era una mujer pobre, y seguía guardando sus ahorros para que se dijera una misa por el eterno descanso de don Fernando Ortiz Aguirre. Y cuando el cura no lo decía, mi abuelo iba y le echaba pleito: oiga, pero no mencionó el nombre del abuelo. Y en fin, dice, en teoría alcanza una misa, ¿por qué cobra por más? Bueno, uno nunca sabe si hay un pecadillo por ahí oculto. No, oculto para mí, no para los ojos de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No se necesita más, no se necesitan misas, no se necesita hacer nada para echarle porras al muerto para que se vaya del purgatorio al cielo. Eso no está en la palabra de nuestro Dios. Pero no solamente nos libra del castigo del pecado, nos libra también del poder del pecado. Es decir, todos luchamos con diferentes cosas. Al final más o menos son las mismas. El diablo más sabe por viejo que por diablo. Es decir, sabe cómo somos y sabe que más o menos cojeamos con las mismas cosas: la codicia, la lujuria, el orgullo, la arrogancia, cosas muy básicas en el ser humano.
Eso nos va a acompañar hasta la tumba. Pero la obra del Espíritu Santo hace que el cristiano pueda ir en un proceso de santificación. La santificación tiene dos formas. Una es de decreto, donde Dios dice que somos santos porque somos sus hijos, porque nos ha escogido para Él. Y la otra es aquel proceso en el cual día a día vamos luchando con cosas que cuando de pronto volteamos hacia atrás, se quedaron allí y Dios nos las quitó. Me acuerdo de Agustín de Hipona, San Agustín, quien decía: y aquellas cosas que temía perder, dice, las sacaste tú. Dice, pero no solo las echaste tú, sino que ocupaste su lugar. Y ahora solo me gusta hablar de ti. Agustín de Hipona decía, hermanos, a los 16 años ya tenía mujer. Se bautizó junto con su hijo, ya casi adolescente. Tuvo una vida muy disipada, y por eso parte de la actitud católica frente al pecado es muy agustiniana. Por ejemplo, la idea de que el pecado original era sexual viene de allí, cosa que no es verdad, porque usted sabe que Dios le dijo al hombre que se multiplicara incluso antes de la caída, y no había otra forma. Pero Agustín, por su propia experiencia, siempre se fue al otro extremo cuando pensaba, por ejemplo, en la sexualidad. No quería tener que ver nada con eso, y yo lo entiendo. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, alguien nos regaló una botella de rompope. Era nuestro primer pastorado, y pues agradecimos, aunque no era algo que consumiéramos, lo agradecimos y lo pusimos en el refrigerador. Un día llegó mi suegra y se puso a llorar porque recordaba el pasado alcohólico de mi suegro. Mi suegro, antes de ser cristiano y antes de llegar al ministerio, había batallado con el alcohol. Y entonces mi suegra se empieza a llorar de decepción, y le digo a mi esposa: es que pon la botella en la basura, o sea, no vamos a ser tropiezo para ella, pero es una reacción a un pasado muy doloroso, y entendemos a Agustín allí. Pero no solamente nos libra, decíamos, del castigo del pecado, nos libra del poder del pecado, y un día nos librará de la presencia del pecado. La Biblia dice que frente a Dios no habrá ninguna cosa inmunda. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, estaremos limpios de todo pecado. Ahora, el pecado es algo más pernicioso de lo que pensamos. Si pudiera, nos acompañaría al cielo mismo, porque el pecado empezó en el cielo. Empezó en la rebelión del adversario con sus ángeles, que fueron echados de allí. Y hermanos, de cuando en cuando nos acompaña cuando estamos tocando las puertas del cielo. Usted recordará la parábola del fariseo y el publicano. Dice la Biblia que el publicano no levantaba su mirada, se daba golpes en el pecho, que es un signo de contrición entre los judíos, y creo que en el catolicismo todavía se conserva. Y dice, solo decía: sé propicio a mí que soy pecador. El fariseo, en contraste, dice, oraba puesto en pie con los brazos abiertos: gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres, yo asisto a la sinagoga, yo ofrendo, yo diezmo. Y empezaba a alabarse a él mismo, estaba tocando las puertas del cielo con el pecado en su corazón. Entonces, algo tan pernicioso que nos acompañaría al cielo si pudiera. Pero el Señor un día nos va a limpiar de la presencia del pecado. Ya no será parte de nuestra realidad, ya no será parte de nuestra naturaleza. Podremos estar disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Y este texto fue el que Dios utilizó para tocar el corazón de Martín Lutero. Dice: se abrieron las puertas del cielo de par en par, y un hombre con un corazón de ratón se convirtió en el león de Wittenberg. El punto culminante de su carrera no fue el final de su carrera, sino un punto intermedio en donde fue llamado a Worms, una antigua fortaleza romana en Alemania, después se convirtió en una ciudad, en donde tuvo que comparecer ante el emperador, que tendría 20 y tantos años, y ante el poder de la Iglesia Católica,
El Papa tenía 80 años, Lutero 40 y el emperador 20. Llega allí y le preguntan, le ponen sus libros en una mesa y le preguntan, ¿usted escribió esto? Sí. Muy bien. Segunda y última pregunta. La última pregunta. ¿Revoca? ¿Se retracta? Dice, bueno, necesitaríamos discutir algunas cosas porque en mis escritos hay declaraciones que incluso mis adversarios consideran la verdad evangélica. Y hay otras ideas que pueden ser debatibles para ustedes. Usted no vino a debatir. Usted vino a decir sí o no, revoca sí o no. Y él dice, necesito tiempo. Tiene 24 horas, dice el emperador. Se va a su celda y su confesor, el padre Johann von Staupitz, que siguió siendo su confesor incluso cuando Lutero se hizo reformado, siguieron siendo amigos, aunque Staupitz permaneció en la Iglesia Católica, pero era un hombre de fe. Y dice Staupitz que fue la noche más terrible de su vida. Lo oía orar diciendo, cállate mentiroso, porque seguramente el adversario le decía, hombre, di que sí, no pasa nada. Y los poderes estaban seguros de que Lutero se iba a echar para atrás, lo iban a meter en una cárcel donde se pudriera y todo iba a regresar a la normalidad. Al día siguiente repiten la ceremonia. Ahí estaban sus libros, le preguntan si los escribió, dijo que sí. Le preguntan, última pregunta, ¿revoca? Y él dice, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, porque yo me convencí por las escrituras y por la simple razón, no por papas o concilios que a menudo se contradicen entre sí. Y puesto que me piden una respuesta directa, la voy a dar sin cuernos y sin dientes. Aquí estoy. No puedo revocar, no puedo echarme para atrás, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me bendiga. ¿Qué haces con alguien que está dispuesto a morir por lo que cree? 100 años antes habían quemado en Constanza a Juan Hus, un predicador checo. Hus en checo significa ganso. Y dicen, no sé si sea cierto, que Juan Hus dijo, hoy queman este pobre ganso, dentro de 100 años se levantará un águila que no podrán quemar. Y 100 años después, Lutero dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Se retira y está debatiendo 8 días con teólogos católicos y nunca se dio un milímetro cuando se trataba de la fe, cuando se trataba de la verdad bíblica. Cuestiones de prácticas eran debatibles, pero la verdad bíblica no. Al final, como no lo pudieron convencer, el emperador dijo que se vaya y si algo ha de pasarle, que le pase. En los círculos del poder, hermanos, no se firma una carta para que maten a otro. No se hace una llamada telefónica, se usan eufemismos. Sería conveniente que este amigo se callara y es suficiente para saber qué se tiene que hacer. Sale de Wittenberg con un heraldo del emperador y de pronto el heraldo lo deja solo y Lutero se da cuenta, cualquiera lo puede matar. Cualquiera lo puede matar. Lo secuestran sus amigos, lo llevan a Wartburg, en donde traduce la Biblia en un año. Hermanos, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Cuando yo me pongo a traducir, puedo traducir 2 versículos al día. Tengo un amigo, Manolo Sánchez, es doctor en letras, él es experto en griego, y dice, yo puedo traducir 10 versículos al día. Dice, pero no puedes traducir la Biblia en un año, no se puede. ¿Cómo le hizo? No sabemos. Pero le dio la Biblia al pueblo, y cuando se le entregó al príncipe que lo protegía, el príncipe le dijo, ¿estás consciente de que ya no hay vuelta atrás? Dice, pero porque no hay nada a lo que la iglesia le tema más que a la palabra de Dios. Y dice Lutero, pues hay que echarle la culpa al autor de la Biblia, ¿no? Hay que echarle la culpa al autor. Y al final fue un hombre
que contra toda lógica murió en su cama, a diferencia de otros reformadores. Pero un hombre cuyo corazón fue tocado por este versículo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Para nosotros es una verdad conocida. Hubo gente que firmó con sangre su declaración de fe, comprometiéndose con el Evangelio, y aún en el presente, hermanos. Hace 15 días que vino un equipo de la Convención Nacional Bautista en México para hacer algunas entrevistas. Le pedí a las hermanas Hurtado que estuvieran, porque pues, son las hijas del fundador de la iglesia, ¿no? Y la hermana Norma contó que en alguna ocasión, de esto hace 50 años quizá, dice, salimos a repartir literatura, dice, y nos iban a apedrear. Dice, nos rodearon con piedras en la mano. Y el hermano Juan le dijo a sus hijas, ¿saben qué? Quédense quietas, no vamos a correr, no vamos a huir, que pase lo que Dios quiera que pase. Dice, y tenían la intención, pero no pudieron. Tenían la intención, pero no pudieron, Dios no los dejó. Al final se dispersaron, el hermano tomó a sus niñas, imagínense, 2 niñas, y regresa a su casa a salvo con ellas. Ese Dios que salvó a Lutero y que sigue preservando a los creyentes es aquel que descubrió en la palabra de Dios. Al final, hermanos, Lutero llegó a ser un escritor muy divertido. Decía en alguna ocasión: creí que había matado al viejo hombre en las aguas del bautismo. Perdón por lo que voy a decir, pero lo dijo Lutero. Pero el desgraciado sabe nadar, dice, y ahora tengo que matarlo todos los días. Lo que estaba diciendo es nuestra lucha interna, redescubierta por un hombre que también descubrió la gracia y nos permitió recordar que el ofrecimiento del Evangelio está abierto a todo aquel que cree. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por el Evangelio, damos gracias a Dios por los hombres que sirvieron al Evangelio. En el 17 la Convención Nacional, y termino con esto, hizo un congreso sobre la Reforma en Veracruz. Estuvimos allí en la primera iglesia bautista de Veracruz, compartiendo con otros hermanos temas sobre la Reforma. Y había un anciano que se levantaba, pero a voz en cuello, a decir que no éramos luteranos. Y es cierto, no somos luteranos, ni siquiera somos protestantes. Es decir, no somos producto de la Reforma, somos producto de la restauración separatista, se le llama. Cuando en la iglesia de Inglaterra, hace 300 años, algunos hermanos querían volver a la pureza evangélica y se separaron de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana, y empezaron a predicar. Les costó caro. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso 11 años, la mejor etapa de su vida. El hombre sabía que lo iban a encarcelar por predicar el Evangelio. Él era viudo, tenía hijos. Se acercó una hermana de la iglesia y le dijo: hermana, quiero pedirle 2 cosas. La primera, que se case conmigo para que mis hijos tengan quien los cuide. Y la segunda, que me espere el tiempo que voy a pasar en la cárcel. Pasó 11 años. Después de eso salió y sí, tuvo una familia feliz, un matrimonio feliz. Y uno dice: ¿cómo se animó esa mujer a casarse con un hombre que no sabía si le iban a matar? Y a cuidar hijos ajenos. Pues es evidente que Dios estaba allí. Ha costado, hermanos. Y es verdad, no somos luteranos, no somos protestantes, pero son nuestros hermanos en la fe. Y nos dieron la bendición de expresar de manera clara y contundente las verdades del Evangelio. Ahora entendemos por qué Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. No es motivo de vergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites una vez más acercarnos a tu palabra y encontrar en ella una verdad que alimenta nuestra alma, no porque Lutero, no porque Agustín, no porque Pablo lo hayan expresado, sino porque viene de tu boca
y nos permite recordar que tu Evangelio es poder divino con todas sus implicaciones. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.